Reynoso, quien es médico general. Además, es auditor médico y magíster en gerencia de servicios de salud. Actualmente laborando en la Oficina de Gerencias de Oferta Flexible en el área de la Central de Emergencias y Urgencia Nacional en e-Salud. Bien, doctor, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Ya puede dar inicio. Bueno, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Ante todo, agradecer a ambas sociedades que hacen posible que muchos de sus compañeros puedan tener acceso de primera mano a esta nueva etapa de la educación, de la formación de médicos, ¿no? Básicamente, la presentación que les voy a hacer hoy día de hoy es una introducción a algo nuevo, algo que no se ha podido todavía desarrollar como nosotros queríamos o quisiéramos que sea. Todos nosotros cuando estamos en la etapa de, digamos, formación, siempre nos han comentado todo acerca de cómo es el tratamiento de un paciente, cuáles son los síntomas que debemos reconocer, cuáles en sí los exámenes auxiliares que debemos de tener en cuenta para obtener un buen diagnóstico y aparte para tener un buen tratamiento y que nuestros pacientes salgan de la mejor manera posible de sus eventos patológicos. Pero, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? A consecuencia de la pandemia, hubo un brote enorme de casos de pacientes que presentaban una serie de sintomatología respiratoria y que no podían acudir en su mayoría a centros hospitalarios. Entonces comenzamos a escuchar mucho más de aquellas ambulancias que ayudaban al paciente en una atención de emergencia. Si ustedes hacen un censo con toda su población, ya sea de alumnos de medicina de primer ciclo hasta quinto o sexto que comienzan ya la etapa práctica en los hospitales, el que menos le va a comentar que la ambulancia es los bomberos, SAMU y e-Salud. Y bien es cierto, estas tres unidades, estos tres servicios brindan este servicio de atención prehospitalaria. Cuando ustedes hablen de atención prehospitalaria, ustedes tienen que encargarse o tienen que tener una visión mucho más grande de que cuando el paciente llega a emergencias al hospital. Cuando ustedes tienen la posibilidad de interactuar directamente con el paciente, ustedes van a tener la posibilidad de hacer un triaje correcto, obviamente teniendo presente su fisiopatología, y además de solicitar exámenes que les pueda ayudar a orientar su diagnóstico. Sin embargo, cuando ustedes se enfrentan a un caso de emergencia, ya sea en el domicilio del paciente o ya sea en la vía pública, ustedes están limitados solamente a su criterio médico y al conocimiento que ustedes deben de tener de la fisiología humana. Entonces, estábamos hablando y dentro de sus algunas preguntas que se les ha hecho, me parece que se les va a hacer, si no, ya atentos a estos, aquí están algunas claves. En el Perú manejamos tres sistemas grandes de prehospitalario. Como ustedes pueden ver, a la izquierda de sus pantallas está CRUEN, que es la Central Reguladora de Urgencias y Emergencias Nacional, al cual ustedes tienen acceso siempre y cuando sean asegurados y llamen a la línea 117. En el lado derecho ustedes tienen las unidades de SAMU, que es el sistema de atención móvil de urgencia. Ya ustedes acceden a esta central siempre y cuando no sean asegurados de salud y puedan llamar al 106. Y bueno, la famosa unidad de bomberos que ustedes acceden llamando al 116. Dentro de lo que es el sistema de atención móvil de urgencia, van ustedes a tener a SAMU, que es la central organizada por el Ministerio de Salud, el cual se va a comprometer al traslado de pacientes de emergencia o atención en el domicilio. Esto básicamente mediante el servicio de comunicación móvil,
Es decir, ustedes llaman a una línea y mediante la charla que tienen con un médico, el médico va a asignarle una unidad dependiendo de la prioridad de emergencia en atención del paciente. Esos términos que estoy hablando poco a poco lo vamos a ir dilucidando. Lo importante es que ustedes tienen que saber que así como existe un sistema para todos los peruanos o que están dentro del sistema de salud, también existe uno para todos los asegurados. En los asegurados estamos hablando de salud. Ustedes pueden apreciar que hay diferentes tipos de ambulancias, desde diferentes ambulancias que ustedes están apreciando. Cada uno tiene un motivo. Posteriormente vamos a hablar sobre los tipos de ambulancia, que es lo que ustedes van a tener que tener idea para poderse desarrollar. El flujo de atención de unidades de emergencia. Eso es muy importante que ustedes sepan por dos razones. Cualquier médico que esté en emergencia, ¿qué es lo que sucede? La situación es el paciente llega de emergencia, el paciente tiene contacto con el familiar o con el paciente propiamente dicho, lo evalúa y saca un diagnóstico o saca pruebas auxiliares para su diagnóstico. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de un prehospitalario, nosotros tenemos una serie de pasos para poder recién evaluar presencialmente a nuestro paciente. El primer paso es recibir la llamada, ya sea de un familiar o ya sea de un vecino, que alerta a la emergencia. Muchas veces, y bueno, dependiendo de la cultura de las personas, estas llamadas pueden ser verdaderas, falsas o de un tinte burlesco. Es por eso que este primer filtro de las llamadas que se reciben lo hacen personas o recepcionistas que tienen conocimientos técnicos en medicina, que se encargan de ver si las llamadas son realmente propicias para ser atendidas en una unidad de emergencia. El siguiente paso, y es donde muchos de nosotros van a tener que trabajar, o muchos de ustedes es el gran reto de invitarles a trabajar, es cuando el médico es regulador. Es decir, el médico ya no se enfrenta directamente al paciente en caso de emergencia. El médico se enfrenta a la realidad del familiar o la persona que llama, explicándote cuál es la emergencia del paciente. Esto, en teoría, podría sonar bastante sencillo. Sin embargo, el médico regulador tiene que tener muchas habilidades y las capacidades necesarias para poder identificar una prioridad de emergencia o una prioridad catalogada como un 4, que es básicamente por un consultorio externo. ¿Por qué decimos habilidades? Porque ustedes entenderán que el familiar del paciente muchas veces no sabe de medicina, ve a su paciente en un estado que piensa que se va a morir. Y cuando usted reciba la llamada, va a comenzar a tener no solamente información falsa, no solamente una mala información, sino una desorientación de parte del familiar. ¿Por qué es esto importante? Si me preguntaran, es porque este médico regulador tiene la obligación de clasificar la emergencia desde una prioridad 1, como muy inmediatamente atención por ambulancia, a una prioridad 4, donde no necesita ambulancia, sino consejería. Y eso lo tiene que hacer prácticamente en 3 a 4 minutos. Es un reto bastante grande, porque no solamente acá involucra conocimiento, sino habilidad del médico en tratar emergencias. A diferencia quizás cuando nosotros nos enfrentamos en el área médica, en el área de emergencia hospitalaria, nosotros manejamos nuestro entorno, necesitamos el tiempo que nosotros creamos conveniente en evaluarlo y definimos. En este caso no. En este caso, ustedes que van a ser médicos y van a entrar al área de regulación, van a tener solamente de 4 a 5 minutos para determinar si un paciente es capaz o es necesario enviarle una unidad para una atención. Las dos flechitas que ustedes ven ahí, que es evaluación en foco y traslados, es básicamente cuando el médico regulador asume la responsabilidad de enviar una unidad al domicilio del paciente para que sea atendido,
o enviar una unidad al domicilio para que sea trasladado a un hospital. Posteriormente, ustedes ven a otro integrante de nuestra familia médica, que es el médico de despacho, es decir, el médico que va a estar presente en la atención cuando llega la ambulancia y va a corroborar si lo que dijo o pensó el médico regulador es cierto. Entonces acá nos enfrentamos, en buen término, obviamente, nos enfrentamos a conocimientos. Por un lado, el médico regulador, que tiene esa capacidad de poder discernir rápidamente una emergencia, y por el otro, el médico que está con el paciente y verifica si esa prioridad fue correcta o no. Esto, mis queridos futuros colegas o colegas, les va a ayudar enormemente en su práctica posterior diaria en la parte asistencial, porque muchos nos dedicamos a la parte asistencial y nos olvidamos de todo lo que nos han enseñado en pregrado. Nos dedicamos solamente a saber de paporretas síndromes, pero nos olvidamos qué conlleva atrás de ello. Y cuando ustedes están como médicos reguladores, no solamente ven la parte asistencial, sino corroboran muchos conceptos que en el pregrado se les dijo. Muchos conceptos básicos, como qué es una hipertensión, como que está catalogada una hiperglicemia, cuando ustedes consideran un estado convulsivo o lo diferencian de una convulsión, y eso lo tienen que hacer en segundos. Posteriormente, como ya les he estado hablando, hay un tipo de clasificación de todas las atenciones de emergencia que se realizan. Esta clasificación, nosotros nos basamos en una clasificación de Manchester, es decir, en una clasificación que agrupó a todas las atenciones consideradas de emergencia o no emergencia o urgencias en 4 prioridades. En sí, Manchester maneja 5, pero nosotros en Perú, por la norma técnica que ustedes pueden apreciar también de servicios de emergencia de hospitales, esta es una resolución del MINSA, nosotros manejamos 4 prioridades. Estas prioridades no son exclusivas de prehospitalario, sino también son los que ustedes pueden apreciar, los que ya están rotando por emergencia, cuando se da un diagnóstico en emergencia, se le pone la prioridad. Ahora, ¿por qué pensaron en hacer esta clasificación? Básicamente porque una atención de emergencia involucra una sola cosa: el riesgo del paciente a morir. Y esta atención de emergencia inmediatamente necesita atención médica profesional. Pero ¿qué pasaba? Y ustedes también se van a dar cuenta que a la emergencia llega pacientes que quizás tienen una cefalea y quizás tienen un dolor abdominal producto de una enfermedad ya de tiempo, o lo que le llaman una enfermedad progresiva. ¿Ok? Y eso no está catalogado como un cuadro de emergencia. Está catalogado como un cuadro de urgencia. Y las urgencias pueden ser mayores o menores, dependiendo del cuadro clínico. Ahora, ¿por qué, doctor, es importante que yo sepa una clasificación? Cuando ustedes trabajen en el prehospitalario, van a necesitar priorizar, como les mencioné antes, pero bajo su responsabilidad van a tener que anotar qué prioridad es. Así que si algún colega no tiene presente los conocimientos de ahora de pregrado que se les brinda, posiblemente pueda confundir una prioridad 2 con una prioridad 1, que sería, entre comillas, no tan malo, pero lo malo es que confunda una prioridad 1 con una prioridad 3, porque va a involucrar la muerte del paciente. Porque ustedes entenderán que en el Perú no tenemos muchas unidades, es decir, no tenemos ambulancias suficientes para poder coberturar todas las prioridades 1. Entonces, la priorización también es importante porque te da a ti la necesidad de decir qué paciente necesita una ambulancia en un menor tiempo.
Si ustedes catalogan a una persona como una prioridad 3, cuando es una prioridad 1, cuando llegue la ambulancia después de mucho tiempo, llegue al domicilio, va a encontrar un cadáver. Y muchas veces esta toma de decisión, que como les repito, parte desde el médico regulador, es muy importante y devienen algunos problemas posteriores. Que bueno, los problemas judiciales que nosotros los médicos tenemos actualmente se han exponenciado, ¿no? Antes no era así, ahora sí. Es por eso que tienen que tener mucho cuidado y tener su anatomía, fisiopatología bien clara. A ver, vamos a evaluar rápidamente algunas prioridades 1. En el caso de que ustedes están apreciando, creo que el paro cardíaco, a nadie se les va a ocurrir poner una prioridad 2 o 3. Un paro cardíaco tiene una fisiopatología, tiene una clínica que inclusive las personas que no son médicos fácilmente les pueden intuir. Pero acá lo que nosotros resaltamos en una prioridad 1 es lo que ustedes ven de rojo. La atención tiene que ser inmediata y el riesgo de muerte es inminente. Y por tanto, cuando nosotros escuchamos, evaluamos, hacemos un triaje telefónico y vemos que es una prioridad 1, nosotros no mandamos a la ambulancia a que evalúe al paciente. No, nosotros mandamos a la ambulancia para que en nuestra mente esté hacer la reanimación y trasladarlo a un hospital a shock trauma. Así de radicales somos cuando nosotros priorizamos las 1. ¿Correcto? La dificultad respiratoria, como segundo caso que he señalado ahí, se ha presentado y se ha evidenciado mucho más en COVID, en pandemia. Teníamos pacientes que llegaban a saturaciones de 65, de 55, que no podíamos mandar unidades 1 porque no había, porque todas estaban colapsadas. Imagínense si esas prioridades 1 en pandemia no se pudo atender porque no alcanzaba el recurso humano. Las prioridades 2 y 3, que en instantes, que en horas cambiaban a ser una prioridad 1, tampoco se atendían. Es por eso que ahora ustedes quizás puedan entender cuando en las noticias habían largas colas en emergencia y bueno, parte de esas largas colas significó la muerte de muchas de esas personas. Entonces, doctor, ¿es importante que yo sepa qué es una prioridad 1? Sí, es importante, pero no es lo único. Depende mucho de la realidad en la cual ustedes están trabajando. Tanto SAMU, tanto los bomberos, tanto de salud, no se dan abasto para tantas emergencias. Y mucho más cuando hay casos tan graves como los que hemos pasado de pandemia. El tercero, que es el estatus convulsivo, que ustedes tienen que saber que se diferencia de un convulsivo simple por un tiempo, que son cosas que ustedes deben de, supongo yo, ya estar llevando en cursos de fisiopatología. Si ustedes me escuchan bien, voy a estar nombrando mucho fisiopatología. La fisiopatología les va a ayudar a ustedes a encontrar puntos claves que les va a llevar a ustedes a ver si esa enfermedad es un agudo, es un crónico, necesita atención, necesita control o necesita consejería. Entonces es importante eso. Dentro de las prioridades 1 hay una lista enorme. Acá yo solamente les pongo las 10 primeras causas de prioridad 1 que se presentan en Perú. No necesariamente esto se va a repetir en otros países. Quizás la estadística pueda ser otra, pero acá generalmente estas son las 10 primeras causas, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado a ese pequeño dolor torácico precordial, ¿ok? Ese dolor de manera súbita, que es opresivo, que no para con el transcurrir del tiempo, que observamos a un paciente pálido, con bastante frialdad en las extremidades y que comienza a transpirar o a sudar, como dicen algunos, es un símbolo inequívoco de que ese
paciente puede estar teniendo un paro cardíaco. Y si a eso se asocia el movimiento del brazo que se agarra el pecho y se encorva como si fuera un feto, eso es mucho más grave. Entonces, cuando ustedes reciban una llamada y les diga mi paciente está con un dolor torácico, no les va a decir así, obviamente el familiar le va a decir le duele el pecho. Ustedes tienen que ver todo lo que yo les he dicho y preguntarle al familiar. Si el familiar les da unas respuestas positivas, perfecto, ustedes ya tienen confirmado su prioridad 1. Lamentablemente, de toda la escala de síntomas que ustedes pueden preguntar, muchas veces el 50% se cumple y en la mayoría de veces solamente el 30 a 40% se cumple. ¿Y eso por qué? Porque les vuelvo a repetir, ustedes no tienen contacto en esa primera regulación de triaje con el paciente. Ustedes tienen el primer contacto con el familiar y ustedes tienen que saber o ser muy precisos en las preguntas para sacar información necesaria. No puede usted decirle, ¿tiene un dolor precordial? No sabe el paciente, no sabe el familiar que es precordial. Hay algunos que sí, sobre todo aquel que le dice, doctor, yo soy un cardiópata, y ya tuve un paro cardíaco hace 2 años, 3 años, ya sabe, pero no todos los pacientes que llaman les van a dar esa información. Otro de los casos que me gustaría, bueno, todos estos casos son para tratarlos, todos es para hablar uno por uno, tanto en el área prehospitalaria como en el área hospitalaria. Es solamente acá una visión, como les digo, esta primera exposición. Pero otra de las cosas que es muy importante es la dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria se evidencia, como ustedes ven ahí, por esos síntomas. Tiraje, sibilancias, taquignia, polignia, estridor y cianosis. Si a eso le agregan ustedes un paciente que es COVID positivo, o si ustedes agregan que tiene contacto con un paciente COVID, su expectativa de que esa prioridad se convierta en una va a depender de la saturación. Es decir, si ustedes encuentran un paciente que tiene toda esta característica, ¿okay?, y les dice que está saturando por encima de 94, cuidado. Tienen que tener ustedes mucho cuidado porque posiblemente las características o los síntomas o los signos que les están diciendo no son ciertos. Lo que ustedes ven ahí, todos los signos y síntomas van de la mano con una saturación por debajo de 85. ¿Correcto? Entonces, si ustedes ven que un paciente está con todos estos signos y aparte una desaturación, pueden pensar en que su paciente puede estar haciendo una prioridad 1. Con respecto a las prioridades 2 o llamadas urgencias mayores, son atenciones que deben de ser realizadas porque es un cuadro súbito, pero debe tener un tiempo de espera, generalmente no mayor a 10 minutos. ¿Ok? Doctor, pero eso en una ambulancia tienen ustedes toda la razón. Si alguien me preguntara, si alguien es ocioso y me dice, doctor, en 10 minutos una ambulancia no llega. Es más, si alguno de ustedes tuvo un familiar que estuvo mal y solicitó una ambulancia a cualquiera de las 3 centrales de atención de emergencia, dudo que hayan llegado en menos de 10 minutos. Esto es debido a la carga de pacientes nuevamente. Pero en teoría, estas prioridades y estos conceptos están adaptados a una atención de emergencia hospitalaria, ¿ok? Es por eso que ustedes en los hospitales van a ver triaje de emergencia, salven la redundancia. Bien, dentro de esto, ¿cuál es lo que más vemos nosotros? Crisis asmática, pacientes con broncoespasmo moderado que llaman pensando que van a morir. Cuando ustedes hacen la historia clínica, he dicho sea de paso, lo tienen que hacer rápido también, se dan cuenta que hay un antecedente asmático, entonces ya ustedes orientan que la prioridad no es 1. Las diabetes mellitus descompensadas de pacientes generalmente crónicos, que ustedes tienen que evaluar la cronicidad, si es un paciente con un evento súbito, pero que tiene una larga data de diabetes mellitus,
deja de ser prioridad 1, pasa a una prioridad 2. Y la hemoptisis propiamente dicha, ¿no? En pacientes sobre todo jóvenes. También tenemos las 10 principales causas de prioridad 2 que se han podido sacar como un pequeño extracto. Son más, créanme que son bastantes. Es más, yo les invito a acceder, como les dije, a la resolución 042 del MINSA. Ahí van a encontrar todas estas prioridades, pero en su extensión con todas las enfermedades que están dentro de ellas. En prioridades 2, debemos de resaltar lo que ya les comenté, las crisis asmáticas y las frecuencias respiratorias. Mayor o igual a 24, pueden estar ustedes asociando una prioridad 2. Si esta frecuencia respiratoria va asociada a una frecuencia cardíaca también elevada y va asociada a una desaturación, puede ser una prioridad 1, dependiendo de cuál es el cuadro que presenta. De ahí, bueno, el sangrado gastrointestinal que estamos viendo bastante en estas épocas, en estos últimos 3 meses, se ha agravado los casos de sangrado gastrointestinal, pero bueno, lamentablemente no podemos acudir a todos, pero en su mayoría no son con signos vitales inestables, todos son con signos vitales estables. Dentro de la prioridad 3, que ustedes pueden observar, es una atención que generalmente se realiza en un tiempo mayor a 20 minutos. Generalmente no presenta ningún riesgo de muerte, no hay secuelas, ¿ok? Y ameritan, ahí dice tópico de emergencia 3. Cuando ustedes hablen de hospitalización, es decir, emergencia de hospitales, pueden hablar de emergencia 3 a un tópico que se dedica solamente a estos cuadros agudos, pero que no involucra la muerte. En el tema prehospitalario, estas atenciones de prioridad 3 son 2 cosas. Atenciones telefónicas, que en el área de salud lo manejamos por telemedicina, que es otra área de atención. O también nosotros damos consejería rápida, ¿no? Dentro de ese rango de tiempo que nosotros tenemos. Bueno, lo que ustedes pueden apreciar ahí, náuseas, vómitos, diarrea, una herida que no tiene discontinuidad de solución o de discontinuidad de solución, ¿correcto? Es decir, que no hay una herida abierta, y la intoxicación alimentaria, ¿ok? También les estoy poniendo prioridades 3 para evaluar. Ahí es importante una de ellas, la intoxicación alimentaria, que lo vimos hace un ratito. Quiero que ustedes tengan presente lo siguiente. Una prioridad 3 en el tiempo puede ser una prioridad 1, sí. Una prioridad 1 en el tiempo se puede convertir en una prioridad 3, difícil. ¿Ok? Eso tienen que manejarlo. Una prioridad 1 va a ser muy difícil que se convierta en una prioridad 3, a menos que tú, como médico regulador, lo hayas priorizado mal. Una prioridad 3 se puede convertir en una prioridad 1, sí, porque el paciente puede presentar náuseas, vómitos, o puede esto haber sido ocasionado por una intoxicación alimentaria, el familiar no le dio la importancia debida, el paciente tiene 10 a 12 horas con vómitos, náuseas, no hay tolerancia oral, ¿correcto? El paciente o el familiar trata de hidratar al paciente y produce más vómitos y, por consiguiente, el trastorno del sistema nervioso, convirtiéndose en una prioridad 1. Las otitis en un primer momento están catalogadas como una prioridad 3, pero cuidado, hay que tener en cuenta la edad, hay que tener en cuenta el sexo y hay que tener en cuenta cuál fue la causa principal o primaria de esta otitis. Correcto. Las famosas sinusitis. Algunos creen que una sinusitis es algo que va a pasar. Cuidado. Las sinusitis pueden llegar hasta tener compromiso a nivel neural. Entonces, todas estas enfermedades que ustedes están viendo, que seguro ya algunas ya las están estudiando, yo les recomiendo que aprovechen toda la parte fisiopatológica. Les va a ayudar bastante en el tema de las atenciones.
Bueno, y tenemos las prioridades 4, que en teoría nosotros, ni de salud, ni SAMU, bueno, un poco los bomberos deberían de atender. Porque nosotros no hacemos nada de lo que vendría a ser atenciones en consultorio externo. Nosotros no somos el prehospitalario, nunca se creó con la idea de atender consultas por teléfono. ¿Ok? Eso ustedes tienen que tener presente. La atención prehospitalaria se crea para dar o para brindar primer auxilio o el primer contacto del paciente con el médico y tratar de salvar la vida o mantener la vida a un punto que te permita sobrellevarla cuando ya llegues al hospital. Bueno, ahí vemos la faringitis aguda y el dolor de oído leve. También les estoy poniendo algunas prioridades interesantes desde el punto de vista que uno podría ir estudiando cada una de ellas. Me parece que por ahí podría ser parte de base para que ustedes comiencen a orientarse un poquito sobre las patologías que deben de estudiar y qué es lo que involucra cada una de ellas dentro de un rango de priorización de emergencia. Bien, las funciones del médico de triaje o llamado médico regulador, ¿no? Cuando ustedes tengan atenciones en emergencia, van a preguntar todo lo que está acá. Tiempo de enfermedad, el relato breve, generalmente señalando síntomas y signos, antecedentes patológicos, el estado basal del paciente y un tratamiento habitual, ¿no? Nosotros, ¿en qué nos diferenciamos? De que todo esto que ustedes están observando lo tenemos que hacer en un rango de 3 minutos. Es decir, debemos de ser bien precisos en tiempo de enfermedad, en relato breve, ¿ok? En relato breve, doctor, tengo que poner paciente, refiere, no. ¿Qué signos y qué síntomas están involucrados dentro de ese tiempo de enfermedad? Si yo, por ejemplo, les doy un caso. Un paciente de 85 años llama porque hace una semana presenta dolor en la zona abdominal y ahora está con náuseas y vómitos. Como antecedentes, hipertenso, es diabético, estado basal es postrado, comunicativo, más o menos. Tratamiento habitual, discontinuador de captopril. A veces se acuerda de tomar metformina y su presunción diagnóstica. Así como les estoy comentando, son las llamadas que ustedes van a recibir o los que deseen entrar al área del médico de atención por triaje telefónico. Entonces yo les pregunto, a ver, bueno, veo algunos conectados con su cámara, pero el que desea intervenir, encantado de la vida. Yo les pregunto, con esta descripción que yo les hago del paciente, ¿será muy fácil poder poner como una prioridad 1, 2 o 3? ¿Qué marcaría? ¿Alguien que por ahí se anime? Bien, no hay nadie. A ver, no se preocupen, chicos, ¿sí? Normalmente cuando una persona les brinda estos datos, ustedes tienen que pensar en una prioridad 3, porque su tiempo de enfermedad no es un inicio súbito, porque su relato breve no solamente va a náuseas y vómitos, sino hay un dolor previo abdominal. Dentro de sus antecedentes, ustedes marcan 2 enfermedades que en la población peruana están presentes. Y ustedes van a tener que estudiar qué sucede cuando no hay un buen control de hipertensión y un buen control de la diabetes. El estado basal a ustedes les va a permitir saber 2 cosas. Si ese paciente tiene una enfermedad progresiva que va mejorando o que tiene una enfermedad progresiva que va decayendo. El tratamiento habitual les va a decir si ese paciente tiene riesgo de poder haber adquirido otra enfermedad a consecuencia de sus antecedentes. Como ustedes se pueden dar cuenta, tienen que evaluar muchas cosas. Y cuando ustedes evalúan muchas cosas, esa es prioridad 3. Porque necesita que ese paciente vaya a un hospital y comience a hacer exámenes, comience a hacer evaluaciones,
para llegar a un diagnóstico y un tratamiento definitivo. Sin embargo, a ver, les pongo otro ejemplo. Si llamo a una paciente que es un tío de una chica de 25 años, que refiere que llegó al domicilio y la encontró tirada. No responde al llamado, observa que está pálida, observa además que no ha contenido esfínteres, es decir, observa orina por un lado y excretas por el otro, y en eso reacciona, pero comienza a balbucear, no se le entiende. Obviamente, el señor está súper desesperado, no sabe el tiempo de enfermedad, el relato relativamente no es claro, antecedentes les dice que no tenía nada, el estado basal es deportista, habla, tratamiento habitual no tiene nada, no consume nada. ¿Alguien se atreve a decir qué prioridad sería? Nadie. Bien, no se preocupen. Entiendo que ustedes están formándose recién, así que no hay problema. Lo que yo les acabo de decir es una prioridad 1. Número 1, no hay tiempo de enfermedad, pero el paciente está inconsciente. Supongamos ustedes que lleguen a la casa y encuentren a un familiar que se cayó o está inconsciente. Mientras ustedes agarran el teléfono, marcan la línea, le hacen esperar, porque lamentablemente no es inmediato la comunicación con la parte médica, por lo menos ha pasado 5 minutos. Esos 5 minutos es un paciente inconsciente. Entonces, hay pérdida de conciencia. Lo que les llamo o lo que les invito a pensar es que paciente que siempre esté o que no controle sus esfínteres, cuidado, es grave. Tercer punto, la edad. Es una paciente joven que no tiene antecedentes. Ah, ya, y doctor, ¿y hay tratamiento? No, no tiene tratamiento. Entonces, entre comillas, es un paciente que es sano. Y un cuadro brusco, agudo, y podría ser fulminante. Porque el paciente, el familiar no les va a decir, no está respirando, no hay, digamos, reacción al dolor, ¿no? Ni tampoco tú vas a decirle, ya, en este momento, por favor, abre el ojo, ponga una luz. No tiene usted el tiempo para poder hacer eso. Eso es una prioridad 1. Correcto. Entonces, bueno, son cositas, son cuadros. Entiendo que en pregrado siempre nos enseñan a estos casos clínicos desde el punto de vista hospitalario. Muy pocos he visto que tengan alguna pregunta desde el punto de vista prehospitalario. Yo creo que si lo preguntaran desde ese punto de vista, muchas personas caerían, porque para eso tienen que tener ustedes no solamente el conocimiento, sino ponerse en esa situación. Bien, hemos hablado de lo que se hace el médico de triaje telefónico. Ahora, ¿qué hace el médico en foco? Es decir, cuando llega el médico. Veo que alguien ha escrito. ¿Me podrían confirmar, por favor, si están haciéndome alguna pregunta? No, creo que no. Ok. Les decía, las funciones del médico, ya que está con el paciente una vez que la ambulancia llega, obviamente es evaluar al paciente. Dentro de la evaluación, lo primero que se hace son signos vitales. Cuando ustedes se encuentran en esta situación de ver a un paciente en el domicilio y donde ustedes solamente cuentan con su estetoscopio, bueno, la licenciada les va a proporcionar quizás un tensiómetro, el glucómetro, o ustedes van a tener la oportunidad de decirle que tomen las funciones vitales. Ustedes se enfrentan a esa realidad. No tienen nada, solamente eso. Eso y su conocimiento. Eso, el conocimiento, y por otro lado, externamente, la presión del familiar. Que al momento de que está ahí,
no entiende razones y solamente tratan de que el paciente esté normal nuevamente. A eso le llamamos valoración diagnóstica. Es decir, con todo lo que me han dicho de la central, porque antes de que la ambulancia vaya, obviamente el médico de retriaje o el médico de triaje informa todo lo que tiene el paciente, cosa que su colega ya sabe a qué se va a enfrentar. Cuando llega, se enfrenta a esa realidad, si es verdadera o no, pero se enfrenta a esa realidad, más los signos vitales y saca su valoración diagnóstica. Ahora, ¿para qué hace eso? Para tener una terapéutica de emergencia. Ojo, doctor, entonces la ambulancia va y lo soluciona. No, la ambulancia va y estabiliza al paciente. Es importante este concepto. La ambulancia va a estabilizar a pacientes. Doctor, si es una prioridad 1, su función de una prioridad 1, como hemos dicho, que es un traslado inmediato, es en ese traslado mantenerlo vivo, es estabilizarlo. Ahora, ¿qué pasa después de esa terapéutica de emergencia? Llega la parte de reevaluación, donde el médico tiene que ver si su terapéutica que hizo ocasionó en el paciente una mejoría. Y si esto fue así, se puede considerar un éxito en la atención prehospitalaria. ¿Entiende? Doctor, ¿y eso sucede cuando es una prioridad 1? Sí, porque en el trayecto el médico de la ambulancia va haciendo muchas otras cosas para que el paciente viva. Dentro de ellas, por ejemplo, maniobras de resucitación. Y cuando llega al hospital vivo el paciente, se puede considerar una atención prehospitalaria exitosa. Doctor, ¿y por qué veo que dice manejo hospitalario y manejo domiciliario? Porque dependiendo, como les dije, de la terapéutica de emergencia, en la reevaluación el médico puede decir el paciente se quede en domicilio para que sea atendido posteriormente ya en un centro hospitalario, que vaya, que saque su sitio y todo lo demás, o el médico tiene la obligación de trasladar al paciente porque si no se muere. Entonces, ¿es importante la reevaluación? Sí. ¿Es importante la terapéutica? Sí. Pero más importante es los signos vitales. Con eso ustedes pueden sacar muchas conclusiones en la atención. Bien, ya estamos finalizando para dar también un poquito de una visión de qué es lo que se maneja. Nosotros en el seguro de salud manejamos 3 tipos de ambulancia. La ambulancia tipo 1, que generalmente lo usamos para un traslado asistido de pacientes, ¿ok? Generalmente ese traslado asistido son pacientes que están totalmente estables, ¿ok? Que por alguna razón no se pueden trasladar de un sitio a otro sitio, llámese porque está el paciente con fractura de cadera, ¿ok? Está estable y tiene que hacer, digamos, un tratamiento en el hospital, entonces se envía una prioridad 1, previo a que sus funciones y signos vitales sean estables. Tenemos una ambulancia de tipo 2, que es básicamente lo que ustedes están apreciando acá, que es unas unidades un poquito más modernas, que están capacitadas y tienen material para toda la parte de un traslado de un paciente crítico. Cuentan ustedes acá, ustedes pueden ver acá, todos los medicamentos necesarios para la resucitación del paciente. Y las unidades de tipo 3, ¿no? Que son pacientes en estado crítico, pero que son inestables. Generalmente estas unidades que ustedes van a ver acá cuentan con ventiladores mecánicos. Es decir, cuando un paciente lamentablemente tiene que ser entubado en el domicilio, se usa este tipo de ambulancias porque el médico va, entuba y saca al paciente ventilando mecánicamente para trasladar al hospital y poder salvar su vida. La diferencia mayor entre estas 3 es básicamente las cosas que tiene cada ambulancia para cada servicio. No se puede mandar una unidad tipo 2 para trasladar a un paciente estable, aunque a veces hemos visto que se hace. Ni tampoco se puede mandar una unidad
una ambulancia tipo 1 para poder atender a un paciente inestable. Correcto. Es por eso que nosotros en salud, todas las ambulancias tipo 1 manejamos con personal de enfermería y las ambulancias tipo 2 y 3, enfermería y médico. Ok, me parece que sí, eso sería todo. Yo les agradezco bastante a los que nos metan en la idea de la atención en el hospital. Es bastante diferente cuando tienen el concepto de qué es una atención prehospitalaria. Muchos creen que llegar a la emergencia te salva la vida. Actualmente nos hemos dado cuenta que los que te salvan la vida muchas veces son las ambulancias, cuando llegan al punto exacto, en el momento exacto y por el tipo de emergencia exacta. Así que, chicos, yo la verdad les agradezco a las dos asociaciones la invitación. Espero haberles dado una visión un poco rápida, grande y que involucre todos los aspectos que nosotros manejamos en salud y que a la par sean manejados tanto en la unidad de los bomberos como en lo que es SAM. Estoy presto a escuchar sus preguntas, si es que las hubiese. Doctor, buenas noches. Quería hacerle una consulta respecto a una pregunta que nos había venido en el pretest acerca de la prioridad 3, ¿no? Entonces, habían, respuestas como fiebre sin síntomas asociados, sangrado vaginal leve en no gestante, urticaria y resfrío común, pero las diapositivas que usted nos explicó dentro de la prioridad 3 estaría urticaria, ¿no? ¿Esa sería la respuesta? Yo te felicito, Anaís. Está muy bien que hayas anotado. Yo creo que tengo entendido que posterior a esta charla van a tener la oportunidad de corregir alguna que otra pregunta que les han hecho en su pretest. Yo podría decirte que has captado muy bien la idea, si es que eso ayuda bastante. Sobre todo porque cuando tú me dices fiebre sin síntomas asociados, estamos hablando quizás de una alza térmica ocasionada porque el paciente comió mucho, hizo bastante deporte, tuvo alguna pelea, ya sea con su enamorado, en el tono familiar. Cuando hablamos de un sangrado vaginal leve no gestante, podemos considerar a una joven que está con su proceso normal, fisiológico, y cuando hablamos de un resfrío común, estamos hablando obviamente por un cambio de clima. Entonces, todas esas cosas, todos esos casos, podrían ser básicamente una prioridad 4, ¿no? Si en cambio la pregunta hubiese sido un poco más detallada, en el caso sangrado vaginal, y le dice sangrado vaginal leve en paciente gestante, ahí cambia la cosa. O si no, les dice el paciente que tiene un sangrado vaginal leve, pero tiene 35 años o 40 años, va cambiando. Así que, Anaís, con respecto a tu pregunta, obviamente por ética no puedo contestarla, pero creo que ya te he orientado bastante para tener tu respuesta. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Listo, Gracias. Anaís, muchas gracias. ¿Otra pregunta por ahí? Creo que o han entendido todo o no han entendido nada. Eso, por si acaso, a mí también me sucedía. Yo cuando iba a las conferencias, en ese entonces íbamos a las conferencias, uno salía pues habiendo aprendido algo, ¿no? Lo importante, chicos, acá es lo siguiente. Y quédense con esta idea. Saber todo esto no es de la noche a la mañana. Esto es un trabajo que se realiza todos los días. Así como ustedes tienen todos los días que asistir a clases, presentar trabajos, dar sus exámenes. Eso es la vida de nosotros. Nosotros tenemos que orientarnos a siempre estar estudiando. Y aún así no van a saber nada, pero tampoco van a saber poco.
Entonces, yo les invito siempre, ya que han escogido esta carrera, que es muy bonita, pero también es muy sacrificada, a que le den un poquito de énfasis a aquellas cositas que no entendieron. Estudien un poquito más aquello que no comprendieron en clase. Júntense con aquellas personas, como por ejemplo sociedades científicas que tratan de conformar una sociedad donde la enseñanza, donde el aprendizaje sea continuo. Solamente así van a ir aprendiendo poco a poco más y van a poder marcar un poquito de diferencias. Por lo demás, todo está en los libros, todo está ya escrito. La capacidad de uno para desarrollar una especialidad o una maestría o un área de trabajo depende de cada uno. Todos, absolutamente todos, tenemos habilidades. Lo que a veces demora es orientar esas habilidades. Así que de mi parte, muchísimas gracias. Espero verlos pronto, quizás en otra charla, si es que me invitan. Y nada, encantado de la vida haberles dado esta introducción al mundo del prehospitalario. ¿Correcto? Muchas gracias, doctor. Excelente ponencia. Gracias. Gracias, Anaís. Bien, doctor Renzo Jauregui, muchas gracias. Realmente esta campaña ha sido de mucha utilidad para todos nosotros. Como usted bien comentó al inicio, no solamente es el conocimiento, sino también es la práctica, ¿no? Ya que cada caso va a ser único en ese momento durante la emergencia, ¿no? Donde vamos a ir aprendiendo también. Gracias realmente por acompañarnos el día de hoy. Ahora quería mencionar si alguien más quisiera hacer alguna pregunta para dar pase a nuestra foto de despedida. Foto. Sí. Voy a pedirles por favor que puedan activar sus cámaras para poder tomar una fotito. A ver, chicos, activen su camarita. Bien, listo. Voy a tomar la fotito para poder tenerlo registrado.